y me pongo en esta edad, que como tengo mucha tos me vais a perdonar, pero no ahogarme. Y creo que el título es un poco ambicioso, pero bueno, muchas veces es que es verdad que la consulta se nos hacen una serie de preguntas que a lo mejor se digo, bueno, voy a hacer una pequeña reflexión sobre aquellas cosas que creo que la damos a veces por sentadas y no es así. Bueno, ya sabéis que la enfermedad de la esclerosis múltiple no se conoce la causa, es una enfermedad compleja, tiene una gran variabilidad de síntomas, la mayoría preferentemente son sensitivos, motores o visuales, y que la primera descripción se hizo por Charcot y que vio que en los cerebros, el estudio anatomopatológico de personas que tenían esta enfermedad, se veía que había zonas del cerebro que estaban más endurecidas, por eso el nombre de esclerosis en placas. La siguiente, entonces, esta enfermedad tiene dos componentes fundamentales, una predisposición genética y un factor ambiental que condiciona una inflamación y una desmielinización, y como consecuencia de esa desmielinización, dependiendo del lugar donde se produzca la misma, pues dará los distintos síntomas o sintomatología que habitualmente se padece. Entonces, esto es un esquema básico de lo que es de lo que sucede. ¿Veis ahí? Es el virus que entra en el organismo, de los que todos aquí tenemos alguno, creo. Entonces hay una célula en el organismo que se encarga de identificarlo y de copiar alguno de sus componentes y decirle al sistema inmune, esto es lo que tenéis que atacar. ¿Qué pasa? Que esos linfocitos que luego producen los anticuerpos para intentar acabar adecuadamente con el virus, pues a veces hay estructuras que se parecen a proteínas o componentes del organismo, en nuestro caso de la mielina, y como consecuencia ese batallón de linfocitos no distingue, o de anticuerpos no distingue si es el virus o es la mielina, y en nuestro caso es la mielina. Y entonces ese es el mecanismo patogénico, digamos que básico, que explica esta enfermedad. Pasa, por favor. Entonces, llegará. Ahí vemos que tenemos una predisposición genética según un determinado haplotipo. Y luego están las infecciones. Ya se ha dicho que los virus que están fundamentalmente implicados son el virus de Epstein-Barr y el grupo de los herpes virus. La exposición solar, ahora veremos después una diapositiva. Zonas que tienen poca exposición solar o que tienen baja radiación de ultravioleta, la OR es la OR ratio. Eso significa la posibilidad o el riesgo que tienes de padecer la enfermedad si estás expuesto o no, en este caso a la exposición solar. La microbiótica que estará muy de moda, pero no hay estudios concluyentes que puedan hacer ninguna relación contundente de la esclerosis múltiple. La dieta, ojo que hemos hablado de la vitamina D. La vitamina D sí que es necesario tomar suplementos si está deficitaria. Hay unas recomendaciones básicas para mantener los niveles de vitamina D entre 20 y 50 dependiendo del sitio donde se haga, porque sí que se ha visto que existe una relación posiblemente en tener más riesgo de padecer esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Pero ojo, es una vitamina que no debemos tomar de forma indiscriminada porque es liposoluble y no se elimina, con lo cual se acumula y tiene otra serie de efectos adversos como puede ser la hipercalcemia y la nefrolitiasis, entre otras cosas. Con lo cual hay que tomarla si está deficitaria, si no, no. Y luego otra cosa que se ha visto en este estudio, que es muy reciente, es que el trabajo nocturno pues tiene más posibilidades. Aquellas personas que tienen trabajo nocturno tienen más posibilidades, tienen un riesgo mayor de tener esclerosis múltiple. ¿Y por qué? Pues parece ser que esto es debido a la melatonina. Siguiente. En esta diapositiva vemos que las zonas de mayor prevalencia de la enfermedad, que no puedo señalar, que son las que están en naranja, coinciden con la franja que tiene menor radiación ultravioleta, como veis. Entonces parece ser que existe una clara relación entre la radiación ultravioleta y la incidencia de padecer esclerosis múltiple. La zona del Ecuador es la que tiene menor incidencia y, como ven, los países nórdicos y España también se incluye como una de las zonas de mayor prevalencia. ¿Sí? ¿Cuál es? Esta. Sí. Ah, sí, ¿veis? Esta es la zona que hemos dicho que tiene menos exposición solar
y coincide claramente con los países que tienen mayor incidencia o mayor prevalencia de esclerosis múltiple. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿existen factores ambientales predisponentes? Pues ya hemos dicho que posiblemente alguna infección viral banal en la juventud puede ser un factor predisponente. ¿Influye el lugar de residencia? Si vives en zonas de menor exposición solar, puede ser que sí. Una pregunta que nos hacemos, o que muchas veces nos planteamos, ¿es hereditaria? No, no es hereditaria. Hay una predisposición, pero no es hereditaria. Y ahí está en concreto los porcentajes en los que puedes tener mayor predisposición. Si no tienes familiares, 0,1. Si eres un hijo de un varón, un 1%. Si eres una hija de una mujer, un 2%. Si ambos padres están afectos, tienes una posibilidad de un 20%. Si tu hermano tiene una esclerosis múltiple, entre el 2 y el 5%. Pero si eres un gemelo o un niveteñino, tienes hasta un 50% de probabilidades. ¿Se contagia? No, no se contagia. Bueno, pues entonces, en esta introducción yo voy a hacer una serie de consideraciones sobre aspectos clínicos, sobre diagnósticos, sobre el tratamiento o sobre aspectos de la vida cotidiana. Entonces, en cuanto a las características clínicas, nos preguntamos, ¿todos los pacientes tienen el mismo tipo de lesiones? No. ¿Todos los pacientes tienen un curso evolutivo similar? No. Y aquí decimos que el 90% son formas en brotes. Y de estas, a lo largo del tiempo de la evolución, el 50% pueden pasar a formas secundarias. Afortunadamente, el 10% solo son los que tienen formas progresivas desde el inicio. Luego hay un grupo reducido que puede tener un curso progresivo, pero que tenga algún pequeño brote. Puede haber también una forma transicional. Es que tienes un brote, dejas de tener nada durante mucho tiempo y luego después puedes puedes volver a presentar la enfermedad. Y además se acepta, y eso lo vemos en la práctica clínica, y Carmen mucho más que yo, porque es mucho más experta, se ha visto que hay formas benignas de la enfermedad y que están estupendamente con una EDSS de 0, vosotros sabéis que la EDSS es la escala que mide la discapacidad, durante muchos años. Y hay un concepto del síndrome clínico aislado que es un único episodio de esclerosis múltiple que no vuelve a tener nada en mucho tiempo o tienen que pasar muchos años para que pase a tener una forma de enfermedad o brotes o progresiva. Bueno, esto es un esquema de lo que estamos hablando. La forma remitente recurrente, que se ve así. ¿Veis? Tenéis y perdonad que os putee, pero no es por falta de respeto. Tienes un episodio, te recuperas, tienes otro episodio, te recuperas. Pero puedes tener un episodio, te queda una pequeña secuela, tienes un segundo, te queda una pequeña secuela, pero está conceptualmente englobada como la forma remitente recurrente. Las primarias progresivas pueden tener un curso lineal, empiezan y progresivamente van empeorando en las sucesivas revisiones, o a lo mejor sufren un periodo de estancamiento y luego siguen empeorando. La secundariamente progresiva es aquella que empezó en brotes, pero que en un momento determinado empieza a empeorar y ya sigue un curso progresivo. O la otra forma que hemos dicho, que era la progresiva recurrente. Es una forma progresiva, pero que a veces puede tener un brote. Esas son, de momento, las formas clínicas que están descritas. Y ahora, ¿podemos predecir la evolución? Porque claro, cuando a mí me dicen que tengo esclerosis múltiple, yo quiero saber qué va a pasar conmigo, cuál de todos esos puede ser. Y yo quiero saber si hay algo de mis características que me hagan predecir si voy a tener una forma u otra. La siguiente, Carmen. Entonces, factores pronósticos favorables cuando empiezan precozmente, cuando afecta a la mujer, en algo tenemos que tener alguna ventaja. Cuando los síntomas son visuales o sensitivos, cuando entre el primer y el segundo brote pasa mucho tiempo, o cuando hay pocos brotes, o cuando la escala de discapacidad es baja. Todos estos datos nos orientan al hecho de que posiblemente nuestra forma sea más favorable.
Desfavorables, esto que conste que son solo orientaciones, no es ningún dogma de fe. Cuando empieza por encima de los 40 años, cuando afecta al varón, cuando los síntomas son motores o cerebelosos, cuando entre un brote y otro pasa muy poco tiempo, cuando hay muchos brotes y cuando ya tienes una escala de EDSS alta, entre los 2 y los 5 primeros años. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de criterios clínicos que son básicamente los síntomas neurológicos que se presentan, los brotes de la enfermedad, y nos apoyamos en estudio del líquido, de resonancia, de potenciales y estudios analíticos. Ojo, lo digo porque a veces no sabemos lo que hay. Hasta un 2% son muy difíciles de diagnosticar, no cumple todos los criterios y es muy difícil establecer un diagnóstico claro al principio. Entonces, estudiamos el líquido, la siguiente. El líquido, ¿qué es la punción lumbar? Como habéis visto, como sabéis, la mayoría que estáis aquí, la punción lumbar es hacer una punción entre un determinado espacio y obtener líquido. Porque es necesaria, es recomendable, estrictamente necesaria, pues a lo mejor no, lo digo porque hay personas que a lo mejor les cuesta mucho trabajo hacerse la punción lumbar, estrictamente, pero sí nos ayuda en el diagnóstico, descarta otras enfermedades que pueden tener síntomas similares y además aporta datos sobre el pronóstico, porque hay un determinado tipo de bandas que cuando están presentes pueden indicarnos que el pronóstico es peor. Es peligrosa, ni es peligrosa, hombre, dolorosa. Dolorosa puede ser dolorosa, pero no es, puede ser dolorosa, pero con manos expertas no lo es. ¿Puede afectar al feto si estoy embarazada? No. ¿Y para qué sirve? Pues sobre todo, básicamente, ese misterio de las bandas oligoclonales, que es esto de aquí. Las bandas oligoclonales son dos filas son una serie de proteínas que se ponen en electroforesis y entonces van llegando, y entonces se compara el suero con el líquido. Ya a nosotros lo que nos interesa es esta situación. Bueno, no nos interesa, querríamos que estuviera en estado normal, pero quiero decir, estas en las que posiblemente esto sea el líquido, haya muchas en el líquido y no haya en el suero. Esas son lo que nosotros llamamos las bandas oligoclonales positivas. Pero nos podemos encontrar con pacientes que cumplen criterios clínicos radiológicos de esclerosis múltiple y las bandas son negativas. O pacientes que tienen un patrón más que, ese patrón más que significa pues que tiene más porque veis, estas por ejemplo son iguales, más, ¿cómo he dicho? Más bandas en un lado que en otro, pero en algunas pueden tener en el suelo también, no esté tan limpio como este. Por ejemplo, y este, que es una banda en espejo, las bandas en espejo inicialmente no son sugestivas de tener una esclerosis múltiple, pero luego, claro, siempre, en fin, cada caso es un caso. La siguiente. Nos apoyamos también con los potenciales evocados, visuales, auditivos o somatosensoriales. Los potenciales evocados, ¿qué nos dan? La información que nos dan es que nos proporcionan una medida fiable de la pérdida de mielina. Entonces, puede detectar lesiones asintomáticas. Eso quiere decir que, por ejemplo, puede haber unos potenciales visuales que estén alterados y en ningún momento han hecho referencia a tener trastornos de pérdida de la visión o visión borrosa. Y también te dan un dato de afectación de la enfermedad en otro punto distinto de a lo mejor el síntoma inicial que nos comenta el paciente. ¿Es peligroso? No es peligroso. ¿Puede afectar al feto? No afecta al feto. ¿Tienen alguna pequeña contraindicación? Bueno, alguna, pero sobre todo cuando se hace la estimulación magnética cerebral, que son la presencia de marcapasos, material mecánico cerebral y historia de crisis epilépticas. Pero no los potenciales que hacemos nosotros habitualmente, que son los visuales, los somatosensoriales y los auditivos. Cuando quieras. La resonancia. La resonancia, ¿qué nos permite? Descartar otras enfermedades, detectar lesiones asintomáticas. Nos sirve también de apoyo en la diseminación espacial y temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede haber tenido un brote, se hace una resonancia de control y puede aparecer cambios en la resonancia
sin haber tenido ningún síntoma, pero eso nos indica ya que la enfermedad está activa y que tenemos que estar un poco más alertas y iniciar el tratamiento o ser más agresivo con el tratamiento, en fin, depende de cada caso. Y nos permite también monitorizar la enfermedad. De las 3 que hemos puesto, por un momento delante, todo está normal, ¿eh? Pero era para que veáis que son 3 cortes que son los que miramos nosotros habitualmente. La siguiente. ¿Es peligroso hacer una RM? No. ¿Puede afectar al feto? No. Sí que tiene contraindicaciones. Dale, cambia. No, la anterior. Tiene contraindicaciones, no se puede hacer cuando hay un marcapaso, cuando hay prótesis. Ojo, las prótesis estas que son muy antiguas, las actuales, las prótesis actuales de rodilla o de otro, menos las de corazón, habitualmente son compatibles con la resonancia y se puede hacer. Y hay que tener precaución con las enfermedades renales por el contraste, porque habitualmente se pone contraste y tiene una eliminación renal, pero no porque produce insuficiencia renal. La siguiente. Y ahora quiero hablar algo del tratamiento. Del tratamiento tenemos 3 aspectos. Los brotes, que como sabéis los tratamos con corticoides, que pueden tratarse por vía intravenosa o por vía oral, dependiendo del síntoma y de la gravedad de la sintomatología. Y en casos muy excepcionales, cuando es muy agresivo, si los corticoides no son suficientemente útiles para controlar el síntoma, pues pueden darse pulsos de inmunoglobulinas y plasmaferesis. No es lo habitual, pero alguna vez se ha hecho. Siguiente también. Entonces, ¿existen tratamientos para enlentecer? Porque es cierto que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Al principio se pensaba que afectaba solo a la mielina, pero afecta a la mielina y al axón. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Reducir la inflamación y el daño axonal. Disminuir el número de brotes y disminuir la discapacidad. Sí. Tenemos varias líneas de tratamiento, como sabéis. Los inmunomoduladores, los inmunosupresores y las terapias de inducción de reconstitución inmune. Y luego hay otras alternativas, pero yo me voy a centrar sobre todo en esas 3 primeras. Los inmunomoduladores, los interferones, que fueron los primeros que se iniciaron hace ya creo 30 años, ¿no? O por ahí, ¿no? Hace muchos años. Y entonces son seguros, son conocidos, son eficaces, pero hay que lucharse, y eso es un hándicap, pero son eficaces. El acetato de platinamero también es otro tratamiento que afortunadamente ahora se pone cada 3 días, antes era diario. La teriflunomida y el dimetilfumato, que son tratamientos inmunomoduladores, pero en este caso por vía oral, y que son los que ahora se van utilizando un poco más. En cuanto a los inmunosupresores, tenemos el fingolimod, el natalizumab, el ocrelizumab, que acaba de ser aprobado recientemente, la mitrosantona, que ya prácticamente no se usa por su cardiotoxicidad, y el trasplante de médula ósea autólogo, que tampoco hay mucha eficacia y se hace en centros especializados y nosotros no lo mandaríamos fuera. Es decir, las terapias de reconstitución inmune son terapias más agresivas y son el alemtuzumab, la clarividina, que se está utilizando actualmente, la mitrosantona, y el otro. Eso se me ha colado, eso era de los otros no estaban, los otros son de aquí. Bueno, ya esto no voy a hablar más. Luego también tenemos un tratamiento sintomático. El tratamiento no es específico de la esclerosis múltiple, como bien dice la palabra, sintomático. Lo que tratamos son los síntomas asociados a la enfermedad. Los anticolinérgicos en caso de disfunción vesical, el tratamiento si hay un dolor neuropático, tratamiento para la espasticidad y la marcha, para el estado de ánimo y la fatiga, que como ha dicho Paco, la fatiga es un síntoma muy prevalente en la esclerosis múltiple, y también las recomendaciones para el deterioro cognitivo, como nos ha explicado muy bien Rocío, el tratamiento que tenemos. Seguimos. Entonces, ahora vamos a centrarnos en aspectos de la vida cotidiana, y son preguntas que yo creo que alguna vez nos han formulado. Por ejemplo, en el embarazo. Por eso normalmente son pacientes jóvenes y edad fértil. El embarazo, teóricamente, lo digo porque alguna vez hay algún brote, es un protector. No suele haber brotes durante la gestación. No pasa así en el puerperio. Durante el embarazo ni hay mayor progresión de la discapacidad, la enfermedad no afecta para nada al feto, y además
Ahora actualmente se están actualizando y se pueden indicar el tratamiento con interferones o con algunos otros fármacos antes de quedarse embarazada e incluso durante el embarazo, si la enfermedad es especialmente agresiva. Luego, no es necesario hacer una cesárea salvo que haya una indicación obstétrica, si no es un parto normal, y se puede dar anestesia epidural igual que en cualquier otro embarazo, ¿no? No hay ninguna contraindicación para hacerlo. Siguiente. Pueden tomarse anticonceptivos, se pueden tomar perfectamente, no actúan ni como desencadenantes de la enfermedad ni empeoran los brotes. De hecho, cuando hay algunos tratamientos en los que tienes que asegurar una contracepción eficaz para poder recibir el tratamiento, y tienen las mismas indicaciones que en cualquier otra mujer, y elegir uno u otro pues dependerá de las circunstancias de cada mujer. O sea, no hay que tener ningún tratamiento específico diferente o si tienes esclerosis múltiple o no. Siguiente. En cuanto a la anestesia, ¿puedo darme anestesia? Puedes ir a dar anestesia local, por ejemplo, puedes ir a distintas sin problema, te puedes operar perfectamente de cualquier procedimiento quirúrgico, puedes recibir anestesia general y tienes el mismo riesgo quirúrgico que cualquier persona con una enfermedad crónica, lo cual tampoco hay ningún problema. Seguimos. ¿Puedo teñirme el pelo? Sí. ¿Puedo depilarlo? También. No está todo perdido, chicas. ¿Puedo ir al gimnasio? Ya hemos visto que sí, que lo ideal sería, claro, que se hiciera un ejercicio físico guiado por un experto. Lo que pasa es que el SES tiene las limitaciones que se tiene y es muy difícil hacer una rehabilitación continua y permanente. Muchas veces se da de alta de las consultas. Pero lo ideal sí sería mantener una actividad física adaptada a las circunstancias de cada uno, ¿no? Dependiendo de la discapacidad que te recomiende la persona experta que te esté valorando. Sí, que ¿puedo ir a la playa? Perfectamente, no hay ningún problema, es bastante recomendable. Lo único que hay que evitar es las horas de mayor exposición solar. Hemos dicho que el calor empeora la sintomatología, o bien como fenómeno paroxístico que agrave lo que ya está, o en casos extremos podría desencadenar un brote. ¿Puedo? Sí, me cambio. ¿Puedo? Ahí ¿puedo fumar? No se puede fumar. No hay ninguna excusa para fumar, de ninguna de las maneras. Pero es que además está asociado con una mayor incidencia de la enfermedad y peor evolución de la misma. O sea que a partir de hoy eso se ha acabado. Como hemos dicho, se puede tomar, yo no fumo, o sea, se puede tomar bebidas alcohólicas, como han comentado, sí, de forma moderada, no hay ningún problema. A ver si ahora de aquí a partir de ahora no se puede beber. ¿Puedo viajar? Perfectamente. Hay que saber lo único, que hay que saber cuál es tu situación, igual que si tuvieras una pierna. Puedes tener que adaptar tu destino a tu discapacidad. Y luego, muy importante, llevar la medicación, un informe médico que puede estar en castellano o en inglés para que pase por... Ahora ya con las pastillas no, pero ahora con los betaferones, con los interferones teníamos que hacer un informe para que pudiera pasar el control del aeropuerto. Es verdad, lo que dice, ¿no? Una vez. Por eso digo, porque si no nos dejas salir de España. Sí. No me registraron la nevera, ¿eh? Claro, ¿verdad? Pero y eso que estaba en el informe bien hecho. Bueno, no sé si bien hecho, pero estaba hecho. Pasa. En cuanto a la dieta, ya lo he dicho todo, Luismi. Hay que pasar las frutas, las verduras y el pescado, pero eso es porque esa dieta se le recomienda a todo el mundo, no es una excepción. Los esclerosis múltiple no son pacientes diferentes a lo que se le recomendaría a cualquier paciente o no paciente. Es así que claro. ¿Puedo hacer yoga? Pues sí, se puede hacer yoga, no pasa nada. La meditación mejora la calidad de vida de las personas, que es lo que acaba de decir Patro, mejora su funcionamiento social y físico, y también se pueden dar masajes. Lo que no se recomienda son las saunas, pero no por nada, sino primero por lo que cuestan las saunas, que eso no se recomienda, y segundo porque es que por el calor. Hemos dicho que el calor es un enemigo, hay unas cosas que es un enemigo y vivimos en un mal sitio para el calor. Sí. ¿Es útil la acupuntura? Bueno, ¿por qué no? Te puede dar acupuntura. No hay ningún estudio que sea beneficioso ni perjudicial para
para la enfermedad, ni va a tener más brotes. Incluso hay gente que yo sé, pacientes que se lo han dado y se encuentran mejor, porque a lo mejor puede tener un alivio positivo en el dolor y en los espasmos musculares, con lo cual, si pueden darse acupuntura, pues que se den, no pasa absolutamente nada. Seguimos. Y ahora, ¿puedo vacunarme? Esta pregunta tiene mucha mirada. A sacar. Tenemos las vacunas que se pueden poner en la esclerosis múltiple, o no se pueden poner, y las vacunas que se tienen que poner antes de iniciar los tratamientos. En cuanto a las vacunas que pueden ponerse en pacientes que tienen esclerosis múltiple, pues son la de la difteria, la del papillomavirus, la gripe vírica. Ojo, que al ser virus vivos atenuados puede no estar tan recomendada, pero normalmente se supone en la infancia, con lo cual no hay problema, ya está puesta. En la familia de los meningococos, bueno, dicen que son probablemente seguras, la tosferina probablemente segura. Sobre el neumococo no hay datos suficientes, y sobre el tétanos sí es bastante segura. La varicela, como también son vacunas de virus vivos atenuados, pues sí, hay veces que hay que vacunarse porque es probablemente segura y porque es una de las recomendaciones que hay antes de iniciar algunos tratamientos. En cuanto, por ejemplo, al zóster, los datos son insuficientes. Al virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis A es bastante segura. Con la vacuna con el hemófilus, que bueno, tampoco es que sea necesario que nos la pongamos, ¿no? Son insuficientes. Y, hombre, la fiebre amarilla tiene su interés porque, hombre, hay algunos países que algunas zonas en las que tienes que vacunarte de la fiebre amarilla para poder ir. Pero, ojo, son virus vivos inactivados. En este caso no está recomendada. Todos los que sean vacunas de virus vivos inactivados se pueden poner. La rabia y la influenza, la gripe, que yo... Entonces, y ahora pasamos a las vacunas que hay que ponerse antes de iniciar algunos determinados tipos de tratamientos. Por ejemplo, con el acetato de glatiramero no hace falta ponerse nada. Con los interferones, la de la varicela. La cloridrina hay que hacer el screening del virus de la hepatitis B y C, y si no está vacunada, vacunarse, igual que la varicela. El fingolimod, lo mismo. El rituximab, no hay datos. El ocrelizumab, que es el último que ha salido, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis... Bueno, para el virus de la hepatitis C no hay vacuna, pero hay que hacer un screening. El virus de la hepatitis B, si es negativo, se recomienda la vacunación. Y en el alinituzumab, lo mismo. Y todo el mundo se puede vacunar de la gripe. No hay datos que digan que está contraindicado. Bueno, hay muchas preguntas que nos quedan todavía se nos quedarán en el tintero seguro, porque yo ya paré, porque iba por 40, digo, Carmen me va a reñir de la exposición, pero bueno, luego si puedo de la charla, aclararos alguna, vale, sí. Entonces, yo creo que aquí decir que lo que importan los años, en este caso lo que importan los años son la enfermedad. Lo que realmente importa es que estamos vivos, ¿no? Y hay que habrá que luchar cada uno con sus limitaciones y con su eso. Y ya, la última, pues muchas gracias y espero que no os haya gustado.